Temas 13 y 14. Fabricación de piezas con y sin arranque de viruta. Los estándares de evaluación que corresponden con estos temas son los del bloque 5, procedimientos de fabricación. Este es el índice del tema de fabricación de piezas sin arranque de viruta. El apartado 1 es clasificación de los procedimientos de fabricación. La mayoría de los objetos que nos rodean están formados por piezas ensambladas entre sí. Para fabricar cada uno de estos elementos es necesario realizar un diseño previo y elegir el procedimiento de fabricación más adecuado. Por tanto, debemos conocer cada una de las técnicas de fabricación y saber usar la más adecuada para la realización de una pieza concreta. Las técnicas de fabricación más importantes son las que vienen en la tabla. Pueden ser sin arranque de viruta, por unión, fusión, laminación, forja, corte o impresión 3D y también con arranque de viruta, mediante mecanizado manual, con máquinas herramientas y mediante calor. Apartado 2. Fabricación de piezas por unión. El sinterizado o pulvimetalurgia. La metalurgia de polvos o sinterizado tiene como objetivo la obtención de piezas de gran precisión a partir de polvos de materiales, comprimiéndolos en un molde a altas presiones y sometiéndolos a temperaturas próximas a la de fusión. Los productos sinterizados se obtienen de la siguiente manera. 1. Obtención de los polvos. 2. Prensado. 3. Sinterizado. Y 4. Acabado de la pieza. En cuanto al ensamblado, consiste en la unión de dos o más piezas directamente, sin emplear ningún otro material intermedio. Se utiliza especialmente para trabajar la madera. El objetivo es conseguir una unión más resistente en la que los esfuerzos se repartan y no sean simplemente los elementos de unión los que soporten y den estabilidad a la estructura. Los tipos de ensamblado, ensambladura o ensamblaje más importantes se muestran en la figura de la derecha y pueden ser a tope, inglete, cola de Milano, ranura y lengüeta, caja y espiga, etc. Los tejidos son los productos finales obtenidos a través de un conjunto de operaciones realizadas en el telar, empleando para ello hilos textiles. Para fabricar los tejidos se utilizan dos conjuntos de hilos entrecruzados, formando ángulo recto, que se denominan urdimbre y trama. Los hilos de la urdimbre son los longitudinales y los de la trama son los transversales. Los tejidos básicos más importantes son el tafetán, la sarga y el rasán o satén. Conformación por fusión. Consiste en calentar el material hasta su temperatura de fusión para transformarlo en líquido y después verterlo en el interior de un molde con la forma de la pieza que se desea obtener. Luego se deja enfriar el tiempo necesario hasta que se solidifique y se extrae del molde. El procedimiento para llenar un molde se denomina colada y los más frecuentes son por gravedad sobre moldes de arena, por gravedad sobre moldes permanentes, a la cera perdida, en molde que gira, por inyección y continua.
Este es el proceso de colada de una pieza, con sus fases. Se calienta el material, se prepara el molde, se vierte el material, se deja enfriar y luego ya se rompe el molde y se extrae la pieza fabricada. En esta diapositiva podemos ver las imágenes de los distintos tipos de colada que podemos ver. Está la colada por gravedad sobre moldes permanentes, la colada en moldes que giran, la colada por gravedad a la cera perdida y la colada por inyección. Laminación. La laminación es un proceso de conformación por deformación plástica que consiste en hacer pasar entre dos o más rodillos un lingote de un metal calentado o a temperatura ambiente, por lo general acero. A través de sucesivas pasadas se reduce su espesor y se adapta su forma para obtener planchas, barras o perfiles. Luego se lleva a los trenes de laminación. A este proceso se le denomina laminación en caliente. Si la deformación del material se lleva a cabo a temperatura ambiente, se le denomina laminación en fría. Los trenes de laminación están compuestos por rodillos separados por una distancia ligeramente menor que la anchura del lingote. Al pasar por ellos, la pieza va deformándose. Para conseguir un perfil o lámina fina, la deformación se va realizando por pasos, es decir, se va pasando por sucesivos conjuntos de rodillos hasta obtener el resultado deseado. La forja. Consiste en golpear un metal con un martillo o prensa sobre un yunque, normalmente con objeto de darle la forma deseada. La forja en general se realiza en caliente. Para ello se calienta el metal hasta una temperatura próxima al 60% de su temperatura de fusión. Luego se golpea con un martillo o prensa. A estas temperaturas su plasticidad es grande, por lo que se puede deformar con facilidad sin riesgo de que se rompa. Los materiales que son muy maleables se pueden forjar en frío. Algunas de las técnicas de forjado en frío o en caliente, utilizando una prensa o de forma manual, son el estirado, el recalcado, el estampado, la extrusión, doblado o curvado, embutición y trefilado. Fabricación mediante corte. Existen tres métodos de corte sin desprendimiento de viruta: corte, cizalladura y troquelado. El corte es el sistema más sencillo de separación o corte de material. Se realiza sobre materiales blandos y de pequeño espesor. Para ello se emplea cúter o cuchilla. La cizalladura consiste en el corte producido por un instrumento que consta de dos cuchillas, en la que una de ellas se desplaza en dirección contraria a la otra, cortando en dos piezas el material que queda entre ambas. Algunas de las máquinas que funcionan mediante cizalladura son las tijeras y las guillotinas. Troquelado, también llamado punzonado. Este consiste en separar de una pieza delgada de metal, de cuero o de plástico una porción de material con una forma determinada mediante un golpe de prensa y empleando un dispositivo o utillaje adecuado. Impresión 3D. Una impresora 3D es una máquina capaz de fabricar piezas en tres dimensiones, es decir, con volumen, a partir de un modelo o prototipo realizado por ordenador o por escaneo. Hay técnicas aditivas, aquellas que se realizan
aporte de material hasta llegar a una forma deseada y unas técnicas sustractivas. Su principio de funcionamiento es el contrario. En lugar de aportar material, se retira hasta que llega a la forma deseada. Las principales técnicas aditivas pueden ser estereolitografía, sinterizado selectivo por láser y modelado por deposición fundida. Y en cuanto a las técnicas sustractivas más importantes son la fabricación laminada y el mecanizado de alta velocidad. Fabricación por deposición de polímero fundido, MPD. Esta tecnología forma parte del modelado por deposición fundida, concretada en la utilización de un polímero como material fundido. La impresora mueve su cabezal donde lleva el extrusor según un sistema cartesiano tridimensional que define perfectamente cada punto del modelo que se va a fabricar. Estas coordenadas se le suministran a la impresora a través de un archivo STL. Los tipos de filamento que pueden utilizarse son variados, pero los más empleados son el PLA, ácido poliláctico, y el ABS, acrilonitrobutilo butadieno estireno. ¿Cómo se crean las figuras? Pues el proceso que nos lleva a la obtención de un modelo fabricado por una impresora 3D con tecnología MPD consta de una serie de pasos. Primero se debe obtener el archivo STL correspondiente a la figura que queremos fabricar. Este podemos conseguirlo de repositorios o bien generarlo con algún programa específico de diseño 3D como OpenSCAD, Blender, Tinkercad, etc. Segundo, una vez elaborado este archivo debemos utilizar otro programa como Repetierhost, Cura, etc., que prepara la información correspondiente de la figura diseñada para que la impresora pueda interpretarla y construir la pieza. Estos programas laminan la figura y graban esa información creando un fichero llamado G-Code. Paso 3. Envío del archivo G-Code a la impresora, que lo interpreta y fabrica el objeto diseñado según los parámetros definidos en aquel. ¡8! Control del proceso de fabricación y calidad de la obra. Durante el proceso de fabricación de productos se lleva a cabo controles de calidad constantes para asegurarse de que lo realizado se está haciendo conforme a lo establecido. Antes de cualquier control del proceso de fabricación es necesario establecer una serie de criterios, de los cuales los más importantes son el concepto de tolerancia. Es imposible construir una pieza con unas medidas exactas. Aunque la construcción sea muy esmerada, siempre habrá errores. Por esa razón, cuando se construye una pieza que tiene un diámetro o medida determinada, denominada medida nominal o diámetro nominal, el resultado final estará siempre comprendido dentro de una zona o margen de error. En la práctica se establece el valor de esta zona de error, denominada tolerancia de fabricación, dependiendo de la importancia y de la forma del trabajo de la pieza que vayamos a fabricar. Instrumentos de medida. El calibro pie de rey permite medir interiores, exteriores y profundidades. Se denomina grado de apreciación a la medida mínima que puede tomarse con exactitud con el aparato. El micrómetro o palmer es un instrumento de medida de mayor precisión que el calibre. Para medir se coloca la pieza entre el soporte fijo y el móvil y se gira el tambor móvil hasta que no patine. Después se mira la división que está a la izquierda del nonio. Reloj comparador. Permite comparar una medida con respecto a otra fijada con anterioridad. El grado de apreciación normalmente viene indicado y suele ser de 0,01 milímetro cada división. Los tres instrumentos vistos, calibre de rey, micrómetro, palmer y reloj comparador, tienen un método de medición directo. Los métodos de medida indirecta se basan en comparar a simple vista el resultado de un producto con un modelo establecido.
El que se muestra debajo es un rugosímetro, aparato que permite comparar el grado de rugosidad superficial de una pieza con una serie de prototipos de valores de rugosidad conocidos. Impacto medioambiental de los procedimientos de fabricación. Cada uno de los procedimientos de fabricación lleva asociado algún tipo de impacto medioambiental. En la tabla se muestran los más importantes, acompañados de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y medidas correctoras que deben seguirse en cada proceso, tanto en el sinterizado como en la industria textil o en la colada o moldeo. También en la laminación y forja, en el corte sin desprendimiento de viruta o en la impresión 3D. A continuación vamos a ver el siguiente tema, el de fabricación de piezas con arranque de viruta. 1. Aserrado. El aserrado consiste en cortar un material utilizando una herramienta denominada sierra. Todas las sierras disponen de una serie de dientes que arrancan el material utilizando el principio de la cuña. El hueco que queda entre los dientes facilita la salida de la viruta. Los parámetros que definen una sierra son el paso y el triscado. En esta tabla se pueden ver los tipos de sierra manuales más importantes. Para materiales blandos tenemos la segueta, la sierra de costilla y el serrucho de carpintero, y para materiales duros tenemos la sierra de arco. Limado y escofinado. El limado es una operación que consiste en arrancar pequeñas virutas de un material mediante herramientas denominadas limas. El escofinado se diferencia por la herramienta utilizada y por el resultado obtenido. La escofina arranca trozos más grandes de material y tiene un acabado más vasto. Las características de las limas son las siguientes: picado, paso, longitud de la lima y forma de la lima. Son herramientas manuales de acero templado, muy duras y frágiles. No deben golpearse, pues se pueden romper. Machos y cojinetes de roscar. El roscado es la operación de elaborar una hélice, llamada hilo o filete, sobre un cilindro, de forma continua y uniforme, con un perfil concreto, para obtener un tornillo o una tuerca. Si la rosca es exterior a un cilindro, se denomina tornillo o varilla roscada, mientras que si es interior se le llama tuerca o agujero roscado. Características de la rosca: paso, avance, perfil, sentido de la hélice, diámetro nominal y número de hilos. Con objeto de sustituir con facilidad los elementos roscados que se deterioran, todos los sistemas de roscas están normalizados, tienen unas medidas estándar. Vamos a centrarnos exclusivamente en los de perfil triangular, por ser los más utilizados. Los tipos de rosca más importantes de perfil triangular son la rosca métrica y la rosca Whitworth. Las características de cada una de ellas se indican en la tabla. En el sistema métrico tenemos las características y la figura de ese tipo de rosca. Y del sistema Whitworth
igualmente tenemos las características y la figura de esa rosca. El sistema manual para fabricar tuercas y tornillos es el que se muestra en la tabla. Tenemos primeramente la descripción de la fabricación de tuercas y después en la tabla se muestra cómo se fabrican los tornillos. Mecanizado de piezas mediante máquinas herramientas. En este tipo de mecanizado de piezas es la máquina la que permanece anclada en un lugar fijo y la pieza la que se desplaza hasta ese lugar para mecanizarse. Las máquinas herramienta objeto de estudio son las siguientes: taladradora, torno, cepilladora, fresadora, limadora y rectificadora. La taladradora es una máquina que permite la realización de agujeros redondos en materiales metálicos y no metálicos. Por ello, emplea una herramienta denominada broca, que corta y arranca material en forma de viruta a medida que gira y avanza. Fijación de la pieza. El centro del agujero debe quedar exactamente debajo de la punta de la broca. Se puede determinar el número de revoluciones. Antes de empezar a taladrar, será necesario colocar el número de revoluciones adecuado, que dependerá del diámetro de la broca y de la velocidad de corte. El torno es una máquina herramienta que permite fabricar piezas de revolución cuya sección transversal tiene forma circular. Principio de funcionamiento. Se basa en hacer girar la pieza que hay que fabricar sobre un eje de rotación, al mismo tiempo que la herramienta de corte, denominada cuchilla, avanza longitudinal y transversalmente con movimiento uniforme. Esta cuchilla dispone de un filo adecuado para arrancar material en forma de viruta continua. ¿Formas que se pueden obtener? Existe una gran variedad de piezas de revolución que se pueden conseguir mediante distintos procedimientos de torneado. Hay torneado normal y torneado especial. Torneado normal puede ser de interior y de exterior. Y así tenemos el cilindrado, torneado de forma, ranurado, refrentado, torneado cónico, roscado, etc. Cepilladora y lijadora. Se emplean para la obtención de superficies planas en materiales blandos, especialmente madera. El principio de funcionamiento es distinto en cada una de ellas. La cepilladora dispone de un cilindro al que se le ha conectado una serie de cuchillas que al girar arrancan pequeñas virutas. La lijadora se basa en frotar una lija, papel que tiene pegado por uno de los lados un material abrasivo, de manera reiterada hasta desgastar la superficie sobre la que se frota. Fresadora. La fresadora también es conocida con el nombre de máquina herramienta universal, ya que con ella se pueden realizar casi la totalidad de las operaciones de mecanizado. Dispone de una serie de cuchillas de distinta forma denominadas fresas, cuya aplicación depende de la operación de mecanizado que se vaya a realizar. Forma de trabajo. Las virutas son arrancadas debido a la rotación de la fresa, cuyos dientes se encuentran formando una circunferencia. El movimiento de giro de la fresa, combinado con el desplazamiento lineal de la pieza, produce el fresado. Diversidad de formas obtenidas. A continuación se muestran algunas de las formas que se pueden obtener y la fresa correspondiente. Tenemos planeado de superficies, ranurado en T, ranurado sencillo,
fresado frontal, ranurado en cola de Milano o fresado de agujeros rasgados. Limadora. Esta máquina se utiliza para el desbaste y acabado de superficies planas con formas diferentes. La viruta es arrancada durante el avance de la herramienta. Cuando vuelve hacia atrás, realiza el recorrido en vacío, es decir, sin arrancar viruta, y es entonces cuando se produce el avance de la pieza para que se pueda efectuar el corte de nuevo en la siguiente carrera de trabajo. La rectificadora es una máquina herramienta que se emplea para acabados finales de piezas. Tiene mayor precisión en las dimensiones a conseguir y menos rugosidades que con cualquier otro mecanizado por arranque de viruta. Consta de un disco rotativo denominado muela, compuesto de un material abrasivo. Puede haber dos tipos, rectificadora para piezas cilíndricas y para piezas planas. Fabricación por piezas. El proceso industrial de fabricación de piezas puede hacerse con máquinas manejadas directamente por operarios o por máquinas totalmente automatizadas. Fabricación mediante separación con calor. Agrupa una serie de procedimientos de fabricación en los cuales las piezas se realizan a partir de la aportación de calor. Estos pueden ser oxicorte o corte mediante soplete, cortado por hilo caliente, corte por plasma de arco y corte mediante láser. En las fotografías podemos ver una imagen de cortado por hilo caliente de una plancha de poliespan y también oxicorte o corte mediante soplete. Fabricación totalmente automatizada mediante CNC. Este término significa control numérico computerizado. Su nombre se debe a que las órdenes dadas a la máquina son códigos numéricos. Tiene su origen en la década de los años 50 del siglo pasado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, donde se automatizó por primera vez una fresadora. En las máquinas CNC es un ordenador el que controla la posición y la velocidad de giro de los motores. De esta manera, las herramientas o piezas pueden describir movimiento que sería imposible realizar a mano de manera precisa y repetidamente, como por ejemplo círculos o formas tridimensionales complejas. Antes de poner en marcha la máquina es necesario haberla programado, introduciendo los datos en el ordenador que la controla. Después, ella sola ejecutará todas las operaciones sin necesidad de una persona que la maneje. Mejoras técnicas y desarrollo de productos acabados. Una vez acabada la fabricación de piezas, en muchos casos se las somete a un examen y revisión, que en algunas ocasiones aconseja realizar ciertas mejoras para a continuación pasar a su desarrollo. Los progresos en la ciencia de los materiales y en las tecnologías de vacío han permitido en las últimas 2 décadas avances espectaculares en la mejora superficial de los productos. Algunas de estas técnicas son PVD o deposición física de vapor, CVD o deposición química de vapor y bombardeo iónico. Desarrollo de productos. El objetivo de este apartado es repasar e interpretar de manera pragmática todos los contenidos aprendidos hasta ahora, así como ver la relación existente entre ellos. Se te propone el diseño y fabricación de una maqueta en 2 dimensiones en la que se muestra el funcionamiento de un motor de explosión de 4 tiempos. En este proyecto se debe indicar la forma y medida del conjunto, la forma y medida de cada una de las piezas, los materiales con los que vas a fabricarla, la relación de elementos de las máquinas que no se van a fabricar sino a comprar,
los sistemas empleados para transmitir, reducir y transformar el movimiento, así como los elementos que se van a emplear, las máquinas y herramientas que se van a utilizar para fabricar cada una de las piezas. Si se emplean máquinas y herramientas, se puede indicar también qué pasos se pueden seguir para trabajar correctamente. En cuanto a normas, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los reglamentos que las desarrollan hacen gran hincapié en la participación de los trabajadores como elemento esencial en el desarrollo de toda la actividad preventiva. Para evaluar y detectar los riesgos en el lugar de trabajo hay que analizar tres aspectos: la forma de realizar el trabajo, los riesgos en los equipos y las condiciones del entorno, para que una vez detectados esos riesgos se haga una prevención pasiva o bien activa. Impacto medioambiental de los procedimientos. En la tabla se muestran de manera resumida el impacto que provocan los procedimientos de fabricación estudiados en esta unidad, así como las normas de seguridad que deben seguirse en cada uno de ellos. Y así tenemos fabricación con herramientas manuales, con sus normas, su impacto y sus medidas correctoras, máquinas, herramientas con desprendimiento de viruta, y esto es todo.